Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con el tema número 16 de la serie Un Dios como Jesús. Espero pues tengan listas sus Biblias. Ahora vamos a hablar de lo que es el tema ¿necesito diezmar? Es una pregunta que le vamos a dar respuesta. El propósito de este tema es que usted conozca si realmente esta doctrina o prácticamente esta práctica que se lleva a cabo en diferentes denominaciones es obligación para nosotros el hacerlo. Vamos a hacernos esas preguntas, si es obligación, si es necesario hacerlo hoy en estos tiempos. Vamos a ir a lo que es el original también para ver qué es lo que nos dice con respecto a esta práctica. También vamos a ver qué es lo que dice Jesús con respecto a esto también. Así que vamos a orar primero para pues ponernos en las manos del Señor y que sea Él pues quien dirija esto. Bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu infinito amor, Padre, siempre está con nosotros, Señor, salvaguardándonos, incluso, Señor, cuando nosotros hemos caído, tú estás ahí para levantarnos, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada palabra escrita, Señor, en este libro, Señor, el cual nos dirige a Jesús y nada más a Él, Padre. Te damos gracias porque siempre estás atento, Señor, a nuestras necesidades, sin tan siquiera que nosotros lo pidamos, Padre. Gracias por tanto amor, por tanta bondad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Antes que nada quiero contar algo que una vez escuché. Va a sonar un poco grosero, ¿verdad? Lo que voy a decir, pero una vez escuché a una persona en lo que es el transporte público. Ustedes saben que en el transporte público se suben diferentes personas. Hay personas que se suben a vender, otras se suben a ofrecer productos con respecto a medicina, refrescos y todo. Pero en esa ocasión se había subido una señora, de esas señoras que utilizan en sus congregaciones mantelina, y ella iba predicando, ¿verdad? Comenzó hablando del amor de Dios, del amor de Jesús y todo. Para no hacerles tan larga la historia, ella dijo algo que a mí me retorció dentro del cerebro, porque se oyó muy grosero y golpeado también. Incluso hay personas que solo se me quedaban viendo, ¿verdad? A mí cuando dijo eso ella, porque yo solamente le hice así, ¿verdad? Pero ella dijo estas palabras. Comenzó hablando del amor de Dios y luego terminó diciendo estas palabras. Dijo, incluso los que no diezman van para el infierno. ¡Wow! Cuando dijo eso esta señora, yo dije, wow, o sea, todo estaba bien. La prédica que ella había dado estaba muy bonita. Me pareció interesante lo que ella iba predicando. Muy bonito todo. Pero al final se disparó y dijo esas palabras. Incluso aquel que no diezme va para el infierno. Y a mí me conmovió y a la vez no sé, me entró un sentimiento como de, no sé si llamarle enojo o tal vez comenzó a hacerme vueltas la cabeza por lo que había dicho la señora. Y con respecto a eso vamos a hablar en este tema. El propósito de esa introducción, si es que se le puede llamar así, es que usted se dé cuenta de cómo es que manejan en algunas religiones lo que es el diezmo. El diezmo en realidad no es una necesidad para el cristiano. Y ya vamos a ver el por qué. Con esto quiero poner muy pero muy en claro que yo no estoy para poner doctrinas o dogmas acá, sino que estoy para que usted lo vea a través de las escrituras si realmente es necesario o es algo vigente hoy en nuestros días. Porque muchos de nosotros queremos agarrar lo que nos conviene de la escritura y lo que no conviene lo queremos hacer a un lado. Recordemos que esto del diezmo cualquiera puede refutarme a mí con respecto a que sí es necesario ahora
citándome a Abraham. Hay un tema en el canal El Reino en Parábolas, usted lo puede encontrar en YouTube, el cual se titula ¿Somos malditos por no diezmar? Usted puede verlo, es un tema más completo, esto va a ser más corto, es como, se podría decir, como un resumen para que quede dentro de este estudio, ¿verdad? Que consta de 22 lecciones para conocer a Jesús de una manera más profunda, y eso es el propósito de este mensaje. Necesito diezmar. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Quiénes recibían el diezmo bajo el antiguo pacto? Vamos a ir a Deuteronomio 14 y vamos a leer desde el 22 al 28. Deuteronomio 14 del 22 al 28. Y aquí en mi Biblia hay unos subtemas, el cual esta cita que vamos a leer está dividida en dos partes. Comienza hablando del diezmo anual y termina hablando del diezmo trienal. ¿Qué significa esto? Anual, que se daba el diezmo cada año, o sea, una vez al año se daba el diezmo. Y el otro tipo de diezmo se daba cada 3 años. Vamos a leer en contexto y dice: cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, y ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija para morada de su nombre. Comerás el diezmo de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y ovejas, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Y si el camino fuera largo, y tú hubieras sido bendecido por el Señor tu Dios, y no pudieras llevar tu diezmo al lugar elegido por el Señor tu Dios, para poner Él su nombre, entonces lo venderás y llevarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Allí darás tu dinero a cambio de lo que desees: vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier cosa que desees. Y comerás allí ante el Señor tu Dios, y te alegrarás con tu familia. No te olvidarás de amparar al levita, esto es lo más importante, que habita en tu población, porque no tiene parte ni herencia contigo. De esto vamos a hablar un poquito. Cada 3 años separarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tu ciudad. Vamos a dejar el versículo final del capítulo 14, que es el 29, y vamos a hablar un poco con respecto a lo que dice el versículo 27. Dice que el levita no tiene parte ni herencia. Esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Si nosotros vemos ahora en día los que reciben el diezmo, y claro, lo digo con el debido respeto, y no es por juzgar a nadie, a los pastores o a los que reciben el diezmo, si realmente queremos ir de acuerdo a la Escritura, ellos no tendrían que tener ni parte ni herencia, porque la herencia de ellos en el antiguo pacto, la herencia para los levitas era el Señor. Esa era la herencia que ellos tenían. Ellos no tenían tierras, no tenían nada ¿cómo se podría decir? Pertenencias. Sino que la herencia de ellos era la bendición del Señor, que el Señor estuviera con ellos. Esa era la bendición o la herencia que tenían los levitas. Entonces, al no tener ni parte ni herencia contigo, comparándola con los que reciben el diezmo ahora en día, nos vamos a dar cuenta de que estas personas que reciben el diezmo tienen carros, tienen casas. Y digo casas porque hay personas que reciben el diezmo que no solamente tienen una casa, sino que tienen varias e incluso las arrendan. Y también incluso hay personas que reciben el diezmo y lo ocupan para poder comprar lotes o terrenos, para poder arrendarlos a otras personas. E incluso la Biblia dice que no tenemos que prestar a los hermanos o a los amigos y cobrarles intereses.
Solo note, si queremos ir de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a este pacto, tienen que detenerse a pensar en esto, los que reciben el diezmo. En el versículo 29 hay algo todavía más importante, el cual a las personas que reciben en este tiempo el diezmo se les olvida totalmente. Y no son todos, pero realmente la mayoría ocupa el diezmo para beneficio propio. La mayoría, no todos, porque hay personas que yo he trabajado con pastores que incluso no tenían nada que comer. Y lo digo con respeto, lo digo con autoridad, se podría decir, porque yo estuve ahí, anduve con él o con ellos y realmente no tenían ni para comer, hermanos. Esta gente era realmente entregada al Señor. ¿Recibían paga? Sí, recibían. Pero incluso uno de ellos una vez me dijo: Juan, yo no tengo ni para comer ahorita. Por lo menos préstame $5. Préstame $5. Yo necesito comer, no ando nada para comer. Miren, yo cuando él me dijo eso, yo me quedé hasta sin habla, no le respondí, sino que inmediatamente yo me saqué los 5 y yo se los di. O sea, yo me vi en los zapatos de él y yo dije, ¿cómo es posible? En mi cabeza comenzó a dar vueltas en el sentido de que, ¿cómo es posible que este pastor esté dedicando su vida al ministerio del Señor y no tenga ni para comer? Y luego me di cuenta por qué. Este pastor, y no voy a mencionar su nombre porque no es mi propósito exaltar a hombres, pero lo que yo vi, este hombre alimentaba a otras personas. Con la paga que él recibía, él alimentaba a otras personas. O sea que lo que él recibía de pago, él lo compartía. Estaba aplicando lo que el versículo que vamos a leer en este momento, él lo aplicaba, porque yo sé, un pastor conoce de la Biblia. E incluso pastores que no conocen de la Biblia, y lo digo con respeto, ellos lo aplican automáticamente sin saberlo. Están aplicando el principio por el cual el diezmo fue establecido. Pero realmente el propósito del diezmo ahora en día solamente es mantener organizaciones, mantener iglesias. Pero realmente lo más importante lo dejan a un lado. Y lo vamos a ver en este tema. En el versículo 29 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo. Y luego dice que el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tu población, y comerán y se saciarán. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. O sea que este diezmo, que se recogía trienalmente o cada 3 años, servía para alimentar también a lo que era el extranjero, el huérfano y la viuda. Estamos hablando de gente que no tenía la capacidad para poder tener los frutos para poder alimentarse. Para eso existía el diezmo también. Servía para alimentar a los necesitados. Por eso es que Jesús no se detiene a hablar tal cosa. Si ustedes se fijan, lo menciona, sí, pero ya vamos a ver cómo es que lo menciona él. Es bien importante cómo Jesús toma ese tema. Y lo vamos a ver bien a la luz de lo que el original dice, y no de lo que las versiones o traducciones que han hecho han manipulado para hacer ver de que Jesús dijo otra cosa. Vamos a ir a Malaquías 3, del 5 al 11, que es los versículos más usados
por los que apoyan este tipo de doctrina, se podría decir, o este tipo de dádiva, y realmente no ven el propósito. Pero yo no voy a leer los versículos que a ellos les gusta leer, sino que voy a leer desde mucho más antes, para que veamos el contexto, a quién se está refiriendo el Señor con esas palabras tan duras que dicen un poquito más adelante. Yo digo duras, pero realmente no lo son, y lo voy a decir por qué. En Malaquías voy a leer desde el versículo 5 del capítulo 3. Dice de esta manera: vendré a vosotros a juicio, y seré pronto para testificar contra quién. Solo note de quién está hablando en este contexto. Dice que contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan. Solo note lo que está dando como pauta este texto: los que defraudan el salario del jornalero. Defraudar significa que no les pagaban de acuerdo a su trabajo, o incluso no les pagaban. De la viuda y del huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero. Note que está mencionando las partes que recibían parte del diezmo para poder ser alimentados en este texto. Por eso se hace la conexión, mostrando así que no me respetan. ¿En qué sentido no respetan al Señor? Es muy sencillo. Jesús dijo: si lo hacéis a uno de estos pequeñitos, me lo hacéis a mí. Por eso es que aquí dice el Señor, mostrando así que no me respetan. Dice el Señor Todopoderoso. Y después dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no han sido consumidos los hijos de Jacob? Es muy sencillo, por lo que está diciendo el Señor. Él dice que no cambia. Y no solamente lo dice Él, sino que también en el Nuevo Testamento se menciona que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y allí dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Aquí viene lo duro, aquí viene lo duro. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. La pregunta que debemos de hacernos es: si acabamos de leer el contexto desde el versículo 5, ¿a quién se está refiriendo el Señor en este texto? Nosotros a veces leemos la Escritura y no nos damos cuenta a quién se está refiriendo. Tomamos un pequeño versículo y con esos queremos sacar una gran doctrina, una gran enseñanza que prácticamente está negando la eficacia de la Escritura, porque no nos damos cuenta a quién se está refiriendo. Y una de las tantas, pero tantas enseñanzas que enseña lo que es la la hermenéutica, es que usted tiene que estudiar el contexto de un versículo que usted quiere citar para darse cuenta de qué está hablando. Tiene que hacerse la pregunta: ¿a quién va dirigido ese mensaje? ¿A quién le está hablando el Señor en el contexto de lo que usted está leyendo? Porque si no, usted va a sacar el texto de contexto. Esto muchos lo han dicho. O sea, imagínense que en Salmos hay una parte donde dice: no hay Dios. O sea, yo puedo demostrar con la Biblia, con ese pequeño texto, de que no hay Dios. Pero si usted sigue leyendo, dice la palabra: dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que cambia ahí? Las palabras que yo quería demostrar, el contexto me las aclara. De esa manera es como se estudia la Escritura, y de acuerdo a los principios de Cristo. Y preguntáis, sigamos leyendo en el versículo 8: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas.
¿Por qué está diciendo esto? Porque la gente que estaba oprimiendo a todas estas personas, a las viudas, a los extranjeros, a los huérfanos, eran todas estas personas que ni siquiera querían pagar a estas personas. No querían dar nada, no querían hacer obras de misericordia tampoco. Entonces, ¿a quiénes les está dirigiendo este mensaje el Señor? Es a ellos, si leemos el contexto. Después viene el versículo que muchos usan para demostrar que se tiene que dar el diezmo sí o sí. Y después dice, malditos sois con maldición. Cualquiera me va a decir, bueno, pero es que ahí los está maldiciendo Dios. Momento. Dios no los está maldiciendo. Están ellos bajo maldición. Están ellos bajo maldición por las obras que están haciendo. Ellos han atraído maldición. O sea, ellos, como están llevando a cabo esas obras que no son de Dios, están bajo maldición. De ahí dice, porque vosotros la nación toda me estáis robando. Y después dice en el versículo 10, traed todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa. Aquí se quitan el pencazo las personas que utilizan este texto para demostrar que el diezmo tiene que darse porque es necesario. E incluso dicen, si no lo das, mira lo que dice la Escritura, malditos sois con maldición. Si no lo das, mira lo que te está diciendo. No se atreven a decirlo, pero mira lo que dice la Escritura. Malditos sois con maldición. Pero si lo das, solo noten en qué paradigma ponen a las personas. O sea, ahí coartan la libertad de una persona a dar con alegría. Cuando comienzan a cuestionar la mente de las personas con este texto. Los ponen en una paradoja terrible en donde, Dios mío, no quiero ser maldecido. Yo mejor lo voy a dar aunque me quede en la calle. Lo voy a dar. O sea, ya no lo dan con alegría, sino porque tienen miedo a ser maldecidos. Y la gente que lo recibe no se da cuenta de que muchos de esos diezmos que recogen han sido dados porque las personas tienen miedo. A mí me da tristeza decir esto, pero realmente así son las cosas. Pero en el versículo 10, ahí es donde se quitan el pencazo ellos. Dirán, no, pero es que si lo das, mira lo que viene después. Dios dice, traed todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a ver una cosita aquí. Porque aquí el Señor me está diciendo de que si yo doy el diezmo y llevo el diezmo a su casa, o sea, para que haya alimento en su casa, me está diciendo de que si yo hago esa obra, Él me va a bendecir. Y en el Nuevo Testamento a mí Jesús me dice que el Señor hace llover sobre justos e injustos. O sea que yo voy a depender de una obra para que el Señor me bendiga. A mí. Cuando el Señor a mí me dice que me bendice a cada momento, aun si yo soy el más vil pecador de la historia, el más Hitler de la historia. Porque aunque yo no lo merezca, Él me bendice. Aunque yo sea el patán más grande, Él me bendice. Aunque yo no lo merezca.
Pero Él siempre está bendiciendo a aquellas personas que incluso están más hundidas en el fango. Lo que pasa es que ellas no se dan cuenta de la bendición que tienen y que el Señor les da. Pero se la da. Entonces yo no dependo de una obra que yo pueda hacer y agarro el cuello, porque yo no dependo de una obra que yo pueda hacer para que el Señor me bendiga. Porque Él ha prometido de que Él siempre va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Yo no dependo de dar el diezmo para que el Señor me bendiga. Porque yo dependo de la misericordia del Señor. Yo dependo de la bondad del Señor. Yo no dependo de un diezmo, de un dinero que yo dé a cierta congregación para que yo pueda ser bendecido. Ese es un pensamiento equivocado que tenemos. ¿Usted quiere dar el diezmo? Aunque la Escritura diga lo contrario, pues délo. Si está en sus manos darlo, délo. Pero si usted no alcanza a darlo, no se preocupe, porque no está obligado a darlo. Usted no depende de un diezmo para que usted sea bendecido. Usted depende de Jesús para ser bendecido, no de su propia bolsa o de su propio dinero. ¿Quiénes recibían el diezmo bajo el antiguo pacto? Ahí dice que los levitas, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. La respuesta a la primera pregunta: ¿quiénes son los sacerdotes en el nuevo pacto? Vamos a leer 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9 nos va a decir que nosotros, dice, pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo voy a hacer una pregunta aquí con este texto, antes de responder quiénes son los sacerdotes. Pedro está dirigiendo este mensaje, o en estos versículos, él se está refiriendo solamente a los levitas o a todo un pueblo en general. ¿Cuál es el anhelo del Señor entonces? De que todos seamos real sacerdocio. Y si Él lo desea, lo somos. Si dice aquí, vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, entonces esto es como una transferencia de los privilegios que tenían los levitas, ha sido transferido más bien a todo aquel que se acerca a la luz admirable que es Cristo, el cual es cada uno de nosotros. Entonces merecemos recibir el diezmo también. Merecemos recibirlo. Si aquí dice que los sacerdotes recibían el diezmo en el Antiguo Testamento, que eran los levitas, que eran los ungidos, que eran los elegidos de Dios, los que ministraban en el templo, porque la orden levita era el que fungía en el templo para poder llevar a cabo los ritos ceremoniales y todo eso. Y ahora está diciendo Pedro que para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos está llamando sacerdotes a todos aquellos que nos acercamos a Cristo, que nos acercamos hasta el trono de la gracia. Si ahora tenemos el camino abierto nosotros, así como el sumo sacerdote tenía el camino abierto hasta el lugar santísimo en el santuario, quiere decir que si ahora tenemos el camino abierto por medio de Cristo hasta el santuario, hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, hasta la Shekinah, o como quiera llamarle usted, hasta la presencia de Dios, quiere decir que ahora nosotros también somos sacerdotes. Y adivinen qué, ya no necesitamos intermediarios como lo son las denominaciones. Cuando usted se da cuenta de esto,
¿qué cree que pasa? Usted ya no va a tener puesta su confianza en una denominación, sino en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los sacerdotes en el nuevo pacto? Todos aquellos que se acercan a Cristo por misericordia o por bondad del Padre. Todos, y no hay excepción. Todos. En el antiguo pacto las ofrendas iban dirigidas a un templo físico. Bajo el nuevo pacto, ¿cuál es el templo? Vamos a ver. En el tema anterior vimos que templo no hay. Lo que hay es iglesia, e iglesia significa reunión o asamblea. Entonces, ¿cuál es el templo? En el nuevo pacto. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:5, más está cerquita ahí. Dice, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, no dice físicos como el dinero, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 8, 1 y 2, más atrás, Hebreos 8, 1 y 2, dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Cuando menciona Pablo aquí esto, yo en una ocasión mencioné de que este santuario que el Señor levanta es Cristo. Ese es el templo verdadero. No es un templo erigido por hombres. No es un templo que han levantado los hombres. Si usted no me cree, vamos al libro que muchos tienen miedo leerlo, pero quítense ese miedo, porque ahí hay mucho, pero mucho poder de parte de Cristo. Este es el libro de Apocalipsis 21-22. En el libro de Apocalipsis 21 y al final, el penúltimo capítulo dice, en el versículo 22 del capítulo 21 dice, no vi en ella templo. ¿De quién se está refiriendo aquí Apocalipsis? Está refiriéndose de la Nueva Jerusalén. No vi en ella templo porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Entonces, ¿cuál es el templo en el nuevo pacto? En el nuevo pacto no hay templo, e incluso los judíos, los del judaísmo que muchos odian, no dan diezmo en estos momentos porque no hay templo. ¿Se dan cuenta? Yo una vez hice la pregunta, bueno, ¿quién sabe más, los judíos o los cristianos? Los judíos que han estado estudiando por miles y miles y miles de años la Escritura, claro, estudian solamente el Antiguo Testamento, pero déjenme decirles que ellos no son tontos. Ellos estudian el Antiguo Testamento porque saben que ahí hay bastante sabiduría. Y no sabiduría de los hombres. Déjenme decirles que incluso dentro del Antiguo Testamento hay perlas de gran precio donde Jesús se muestra. Y ellos van a recibir luz tarde o temprano para darse cuenta de que Cristo es el Mesías verdadero. Si en Apocalipsis a mí me está diciendo de que en la Nueva Jerusalén no hay templo, o sea, no vio en ella templo, dice Juan, sino que lo que ve es solamente a alguien muy importante para nosotros. Y ese alguien es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Ese es el templo. Y luego vamos a hablar un poquito más de esto, un poquito más adelante, con respecto
a dar ese diezmo, y lo vamos a ver de una manera muy diferente, que prácticamente las religiones al oír esto van a decir: uy, tírenle piedras a ese blasfemo por lo que está diciendo, tírenle piedras, porque está en contra de la organización de la iglesia, está en contra de lo que es este sagrado rito. Vamos a ver, Isaías 8:14 nos va a decir algo importante para que vean que no solamente en el libro de Apocalipsis se menciona esto. Isaías 8:14 dice: entonces él será, ¿quién será? Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel será por piedra de tropiezo y caída y red al habitante de Jerusalén. Óiganme, ¿a quién se le llama piedra angular en el Nuevo Testamento? ¿Y que es piedra de tropiezo para algunos? A Jesús se le llama así en el Nuevo Testamento. Pero lo importante no es recalcar eso. Lo importante aquí es que lo que está diciendo que Él, el Señor, será por santuario para nosotros. Eso es lo importante de recalcar. Entonces, en el nuevo pacto no hay templo. Físico no, pero sí espiritual. La pregunta número 4 dice: ¿crees que el diezmo sigue vigente? Aquí es donde me van a lanzar piedras por lo que voy a decir. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y si alguien quiere dejarme un comentario para ofenderme o lo que sea, o me escribe al privado para ofender en alguna manera, porque ya lo han hecho. En algunos temas ya lo han hecho. Déjeme decirle que si lo hace para pelear conmigo, yo ni siquiera me voy a tomar la molestia de leer ese mensaje. Porque yo no estoy aquí para causar disensiones, sino que estoy aquí para mostrar a Cristo. Para que encuentren libertad en Cristo. Hebreos capítulo 7 dice: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Melquisedec significa rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Es semejante al Hijo de Dios en que permanece sacerdote para siempre. Y note que aquí menciona la palabra semejante, no igual, para que quede en consideración eso. Considerad cuán grande fue Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Y noten de qué le da el diezmo a Abraham. Se lo da del botín, ni siquiera sudó la gota gorda, como dicen, para poder dar ese diezmo. Así como nosotros ahora sudamos para poder recoger ese dinero y poder darlo a cierta iglesia. Según la ley, los levitas que toman el sacerdocio tienen orden de recibir el diezmo del pueblo. Noten que voy a leer todo el capítulo 7 para que ustedes vean el contexto de lo que se viene hablando y para que vean con qué amarra el autor del libro de Hebreos todo lo que viene diciendo. Es a saber de sus hermanos, aunque estos también proceden de la estirpe de Abraham. En cambio, Melquisedec, sin ser levita, solo nota lo que dice aquí, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que el menor es bendecido por el mayor. Eso es indiscutible. Aquí hombres mortales reciben el diezmo, pero allí uno de quien se atestigua que vive, se podría decir así, el mismo Leví. Solo note lo que va a decir aquí también. Dice que el mismo Leví que recibe los diezmos pagó el diezmo
¿Por medio de quién? Por medio de Abraham. Entonces, si Abraham dio el diezmo y nosotros estamos incluso en los lomos de Abraham, entonces nosotros pagamos el diezmo también. Porque está diciendo aquí que el mismo Leví que recibe los diezmos pagó el diezmo por medio de Abraham. Porque Leví salió de los lomos de Abraham. O sea, no se necesita ser erudito para darse cuenta de esta cosa. Dice, porque Leví aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y de ahí dice, si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque sobre esa base el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no de Aarón? Solo vean algo muy importante aquí. Vamos a poner las cartas sobre la mesa para aquellos que les gusta estudiar la Biblia. Dice aquí, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no de Aarón? Si el sacerdote que tenemos ahorita, que es el Mesías, el sumo sacerdote grande, poderoso, el Redentor, es según el orden de Melquisedec, pero si fuera de la orden de Aarón, yo les aseguro que yo diera el diezmo tal cual la ley lo dice. Porque viene de la orden levita. Y cualquiera me va a querer decir, me va a poder incluso decir en mensaje, mira, yo te refuto con esto. Abraham dio el diezmo y ni siquiera era israelita. Momento, papi. Aquí la escritura me está diciendo que incluso Leví dio el diezmo por medio de Abraham. Entonces quiere decir que la estirpe de Israel está en esa línea de descendencia de Abraham. Tenemos que tener en cuenta esto. La orden de Melquisedec y la orden de Aarón. De ahí dice en el versículo 12, pues al cambiar el sacerdocio es necesario cambiar también la ley del sacerdocio. Note lo que va a decir aquí. Jesús, de quien esto se dice, es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar. Solo note lo que va a decir. Porque es sabido que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Y saben por qué? Ya lo vamos a ver. Esto es más evidente aún cuando a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, constituido no según una ley humana, sino, solo note lo que dice aquí, ley humana. Ley humana le llama a la ley de Aarón aquí el libro de Hebreos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se afirma, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así la ordenación anterior, note lo que va a decir aquí, la ordenación anterior está hablando de los levitas, queda abrogada por su ineficacia e inutilidad. Y si la orden levita es abrogada, ¿qué creen que va a pasar con el diezmo? Vamos a seguir leyendo. Porque la ley nada perfeccionó, por otro lado, fue introducida una esperanza mejor que nos acerca a Dios. Y eso no fue sin juramento. Los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, los que habían hecho juramento, que eran los levitas, para hacer para fungir en el templo, fueron hechos, o sea, ¿cómo lo digo? Y eso no fue sin juramento. Los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, nosotros hoy en día, los que no hicimos juramento, hemos sido convertidos en sacerdotes. Por eso es que Pedro dice, somos real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué venimos a hacer eso? Porque nosotros ahora tenemos el camino libre hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, así como el sumo sacerdote tenía entrada hasta ese lugar. Por eso es que Pedro dice esto. Y de allí dice, pero con el juramento del que le dijo,
Juró el Señor y no desistirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, imperecedero, para siempre. Por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. No que se acercan por medio de un diezmo en sí, sino que se acercan por medio de él, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. O sea, no necesitamos de dar algo para poder ser bendecidos. Y ahí dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Hasta yo digo lo mismo, a mí me conviene un sacerdote así. Y no porque sea agarrado o codo, como dicen algunos, para dar dinero a una congregación. ¿Saben por qué me conviene? Porque así yo puedo aplicar verdaderamente lo que es esa ley del diezmo. Y ya voy a explicarlo más adelantito. Nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Aquí esta traducción está un poquito raro, pero aquí en el original no dice así. Dice apartado del pecado, dice. Porque él se acercaba a los pecadores, él no se apartaba de los pecadores. Jesús no era de esa manera. Y hecho más sublime que los cielos, que no necesita como los otros sacerdotes ofrecer cada día primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y yo le voy a agregar, por amor a nosotros. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Si hay alguien que puede decir amén, dígalo. Pero esto es precioso. Aquí conocemos realmente bajo qué sumo sacerdote y bajo qué ley estamos ahora. Mateo 23:23, y ahí vamos a tocar el punto de Jesús y el diezmo. Mateo 23:23, y aquí se van a sorprender por algo para aquellos que les guste estudiar la Biblia a la luz del original y a la luz de lo que dice también el Strong o el diccionario Strong. En Mateo 23:23 dice así. Dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Note lo que va a decir aquí, y es bien extraño. Ahí en Malaquías a mí me dice que lo más importante es el diezmo, para que usted sea bendecido. Y aquí Jesús me va a decir otra cosa. Solo noten lo que dice el contexto. A saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y note, lo voy a leer en mi versión como está escrito. Incluso la versión Reina Valera del 60 tiene una traducción más correcta, que así está en el original. Pero lo voy a leer de esta manera y luego lo voy a leer de la manera que lo dice la Reina Valera del 60. O lo dice el original. Y dice, esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Solo note lo que dice aquí. O sea, está diciendo que el diezmo es necesario. Pero, imagínense, bien extraño. O sea, aquí la traducción es extraña, o sea, tenemos que ponernos a pensar. Si antes me dijo que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fidelidad, ¿por qué ahora me está diciendo que es necesario también el diezmo? Hágase la pregunta, hermano. Pero ahora lo vamos a leer para entender correctamente esto.
de la manera que está escrito en la Valera 60, o incluso me parece que está bien traducido también, incluso hasta en la Biblia católica creo que está bien traducido, porque el original así lo dice. Pero dice de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar lo otro. Y aquí vamos a poner un paréntesis. Lo que era necesario hacer era, Jesús está hablando en ese contexto, era necesario hacer. Note que la palabra era está conjugado de una manera diferente a lo que lo leí anteriormente. Y aquí amarra. Esto era necesario hacer, hablando del diezmo, y luego dice, sin dejar a un lado lo demás. Jesús, ¿qué me está dando a entender aquí? De que a mí dar el diezmo no me vale para nada si dejo a un lado la misericordia, la justicia y la fidelidad. Pero ¿fidelidad a quién? Tenemos que hacernos esa pregunta. Si yo amplío más esto y digo de esta manera, Jesús dijo, incluso en la parábola del juicio de las naciones, en donde se habla de corderos, de ovejas y cabritos, o de ovejas y cabras. En ese contexto el Señor dice, por cuanto no hicisteis a estos de esa manera, a mí me lo hicisteis. ¿Qué quiere decir el Señor con esas palabras? Si yo vengo y aplico el diezmo tal cual se debería de aplicar, ¿qué creen que pasarían con las personas que padecen de hambre dentro de una iglesia o dentro de un templo, o como quiera llamarle usted, sin que nosotros lo sepamos? Van a ser alimentados. Si entendemos dentro del contexto de lo que Jesús quería enseñar. A mí no me importa que deje el diezmo. Lo que me importa, o lo más importante para mí, es que tengas misericordia, que apliques la justicia y que seas fiel. ¿Pero fiel a qué? Fiel a mí. ¿En qué sentido? Si yo encuentro a una persona en la calle y me hago de la vista gorda y no es conmigo, momento, papi, es contigo. Esa persona cruzó en tu camino, no para que le digas que Dios te bendiga, hermano. Se cruzó en tu camino porque el Señor lo ha puesto ahí para que tú ejerzas misericordia sobre él. Y esa misericordia no viene de ti, sino que viene del Señor. Entonces, ¿de quién depende el que tú hagas alguna obra? ¿De quién es meritorio lo que tú haces? ¿De quién es el mérito? El mérito no es tuyo. Por eso incluso Jesús dice, lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha. Si no me equivoco, así dice. Entonces, si usted quiere seguir apoyando el diezmo, tiene que pensar en varias cosas. Número 1, no asuste a las personas para que den por miedo. Porque el propósito de Dios nunca ha sido bendecir a las personas a través de las obras que la persona puede llegar a hacer o que puede hacer, sino que Él lo hace por amor a su nombre, por su misericordia, por su bondad. Por eso es que Él hace las cosas. No le meta miedo a las personas. Número 2, si usted quiere seguir con esto del diezmo,
aplíquelo correctamente y no se haga el de la vista gorda con las personas que llegan a su congregación y usted ve que están padeciendo necesidad. Si usted es pastor de iglesia, dígnese en que por lo menos llegue a ese hogar y visite a esa persona que ni siquiera tiene para dar el diezmo. Y si no tiene, déselo usted, porque la Escritura dice que hay que apoyar a la viuda, al huérfano, al extranjero, al necesitado. Y número 3, si usted quiere seguir apoyando el diezmo, está bien, pero aplíquelo pensando en Jesús. Aplíquelo pensando en que si yo voy a recibir el diezmo y no lo aplico de la manera correcta, yo estoy bloqueando o más bien dejando aguantar hambre al Señor Jesús. Porque cuando usted deja aguantar hambre a una persona, o que incluso una persona hasta aguanta hambre por darle el diezmo a usted, pastor de congregación, usted está dejando aguantar hambre a Cristo. Porque Él mismo dijo que si nosotros hacíamos estas cosas a uno de esos pequeñitos, a Él se lo hacíamos. Así que piénselo muy bien. Y vamos a seguir con la pregunta número 5. Nos faltan 2 preguntas nada más. ¿Cómo se financiaba la iglesia primitiva? Y aquí va a ser un golpe terrible, porque estos versículos no se leen. Y si se leen en la iglesia, se leen como cualquier cosa. Pero dice así en Hechos 2:45. Yo sé que va a ser como un golpe al hígado, como dicen algunos, este texto. Pero hay que leerlo. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de Jesús. Hechos 2:45 dice: vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y nosotros vamos a decir: ay mamá, a mí me va a costar despojarme de todas esas cosas. Cuando Jesús aplicó a aquel joven rico esto mismo, el joven rico mejor dio la vuelta y se fue. Claro, el Señor no está diciendo quédate en la calle. Lo que está diciendo es: tened misericordia. Aplica mi justicia, porque mi justicia no es como la de los hombres. Yo pago aunque tú no lo merezcas. Yo te bendigo aunque tú no lo merezcas. Por eso es que no había jerarquía en la iglesia del primer siglo. Y si la había, ya vamos a ver más adelante por qué lo había. En el capítulo 4 del libro de Hechos, solo vamos a leer versículos 34 y 35, dice, y noten, amarrando lo que dice en Hechos 2:45, esto lo dice de esta manera, amarrándolo: ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. Pastor mío, el día en que usted llegue a hacer esto, a usted le ha amanecido. Y la luz o la estrella de la mañana, que es Cristo, le va a alumbrar como usted no tiene idea. Y no estoy diciendo que solamente los pastores lo pueden hacer, porque aquí está diciendo que no había ningún necesitado, porque todos, aquí dice todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de la venta y los ponían a los pies de los apóstoles. Ahora muy bien, si yo vengo y hago eso y pongo este dinero a los pies de los pastores en estos tiempos, ¿qué creen que pasaría?
Respóndase usted. Está en cada quien. Porque el ser humano, mientras más dinero obtiene, más quiere. Esto es un duro golpe, incluso para el joven rico. Esta gente se despojaba de todo lo material que tenían, pero no lo hacían con el propósito de que Dios los bendijera. ¿Sabían eso? Lo hacían porque amaban a todos aquellos que necesitaban. Aplicaban el principio de Cristo y a Cristo no le importaba quién era el que estaba enfrente de él. Él lo bendecía e incluso perdonaba pecados sin que aquella persona se acercara y le dijera: Jesús, perdóname porque he pecado. Jesús le dijo a aquella mujer que lavó sus pies con sus lágrimas: tus pecados te son perdonados. Esas lágrimas indecibles que el Espíritu Santo hace derramar a una persona son de cambio de dirección. A eso se le llama arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Ni siquiera había proferido palabra a la mujer y Jesús ya la había perdonado. Porque Jesús aplicaba el principio del Padre. Porque Él dice que aplicaba los principios del Padre. Y eso es lo que vino a hacer a la tierra. Vino a mostrar al Padre. Así como el Padre es, así yo hago las obras que Él me enseñó. Por eso es que Jesús nunca se apartaba de los necesitados, de los que eran oprimidos, de los que los fariseos decían que estaban destituidos del templo o de Dios. Él se acercaba a ellos en vez de alejarse de ellos o de apartarse. El propósito de este mensaje es que usted se dé cuenta de que Cristo es su bendición. Usted no depende de un diezmo para ser bendecido. Si usted da el diezmo para ser bendecido, déjeme decirle que usted está completamente equivocado. Porque si está poniendo su confianza en dinero para ser bendecido, usted está dependiendo de sus propias obras para ser bendecido, déjeme decirle. Si en su pensamiento así estaba, vaya quitándose eso de su mente y deje entrar a Cristo y su reposo en su cabeza. Y eso le va a dar paz. Pregunta número 6. ¿Crees que las ofrendas son obligatorias? Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé, solo note lo que dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Y ya voy a hablar por qué dice Pablo así. No con tristeza, ni por necesidad. Solo vea lo que está diciendo Pablo. No ponga su confianza en el dinero. Y que por medio de eso va a ser bendecido usted. Porque Malaquías así dice. Da el diezmo y vas a ser bendecido. Así dice. Yo voy a abrir las puertas de los cielos si vos ofrendás y diezmas. Eso es lo que prácticamente está diciendo aquí. Pero realmente aquí dice, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y aquí dice algo muy importante Pablo en los primeros versículos. Perdón, en las primeras palabras de este versículo número 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que pone el hacer buenas obras en su mente, en su corazón? De usted nace. Porque si usted piensa que de usted nace, entonces usted es justo. Y él es injusto. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el propósito del día final es que el Señor sea declarado justo y no usted o yo. Dese cuenta de que nuestra vida está en las manos del Señor y no en un diezmo el cual hay que dar porque la iglesia o algún pastor le ha dicho a usted que si no lo da está
maldecido. En 2 de Corintios 8:14, un poco más atrás, nos va a decir algo muy importante también. 2 de Corintios 8:14 dice, sí, en el 8:14 dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, para que haya igualdad. Yo escuché decir a una persona una vez, dijo así, mientras yo esté bien, a mí no me importan los demás, no me importa lo que suceda a mi alrededor. ¡Guau! ¿Y saben por qué decía esto? Porque esa persona tenía el mismo pensamiento de aquella parábola que contó el Señor del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de lo que daba y esta persona se estaba jactando porque decía que ella era fiel al Señor. Y lo estaba diciendo entre varias personas que estaban ahí. Ahora dése cuenta de la magnitud del problema. La persona que lo daba estaba diciendo que era ella. Ella era bendecida. Ay, porque yo doy el diezmo, decía ella. Ay, los que no lo dan, decía. Y si dentro de ese grupito de personas había una persona que ni siquiera para dar un poquito tenía, ¿cómo creen que se estaba sintiendo? Mal. Y aquí Pablo está diciendo que esto tiene que ser en igualdad. Si yo soy bendecido, yo tengo que compartir esa bendición que yo no merezco con otros. Eso es evangelio. Eso es el principio que puso por base Cristo cuando vino a mostrar al Padre aquí a la tierra. A él no le importaba si era ramera, si era recaudador de impuestos, si era un ciego que había estado por años ciego y era un gran pecador. A él no le importaba eso. A él lo que le importaba era hacer obras de misericordia con ellos para que vieran esa luz admirable que estaba en él y el Padre. Igualdad. La jerarquía en la iglesia, y este es un comentario, en la iglesia primitiva no existía. Aunque pronto comenzó a desarrollarse en la iglesia de Éfeso y Pérgamo. La idea de imponer cargos con mayor estatus que otros, los impulsores de esta doctrina fueron los nicolaítas, que se habla en el libro de Apocalipsis con respecto a ellos. Si usted no sabe un poquito de ellos, o sea, lo necesario, yo lo invito a que vaya a internet. Ahora está al alcance de todos el internet, para que puedan buscar ahí la palabra nicolaítas. Puede poner las creencias de ellos, e incluso en Wikipedia le da un pequeño bosquejo de lo que ellos consideraban. Y se va a dar cuenta de que quienes pusieron jerarquías en las iglesias de Pérgamo y Éfeso fueron ellos, los nicolaítas. Por eso es que Dios, el Señor, odia este tipo de prácticas que ellos tenían. La pregunta es, ¿crees que Dios estaba de acuerdo con esto? Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes en tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Noten que los nicolaítas estaban metidos en la iglesia de Éfeso. Pero aún así, los de la iglesia de Éfeso batallaban contra ellos y aborrecían esas prácticas. El hecho de que ellos estuvieran dentro de esa congregación, o dentro de esa reunión, o dentro de ese lugar, eso no quería decir que todos los que estaban ahí estaban de acuerdo con ellos. Pero aún así, estaban ahí los nicolaítas.
Entonces, en el versículo 15 dice, también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Les está hablando también aquí, este es un mensaje a Pérgamo, también. Dice que ellos tenían también a esta clase de gente dentro de la congregación, a los nicolaitas. Y en Wikipedia usted se va a dar cuenta, si llega a buscar esta palabra, nicolaitas, ahí aparece lo que en el griego significa, Nicolaos significa, Nico me parece que significa estar por encima de, y Laos significa pueblo, o sea, estar por encima del pueblo. O sea, esto significa que ellos pusieron ese tipo de jerarquías, que el pastor o el obispo era el mayor, ¿verdad? Y los demás que estaban abajo, que ahí seguían ancianos, diáconos, líderes, el que barre, y todo esto era jerarquía. Pero realmente todos ellos eran miembros de un solo cuerpo. Y la cabeza es Cristo. Por eso es que Dios nunca ha estado de acuerdo con estas prácticas. Porque para el Señor somos todos iguales ante su presencia. No hace acepción de personas el Señor. ¿Cómo interpretas este texto? Y esto es para que usted reflexione en su casa, solamente lo voy a leer. Lucas 21. ¿Cómo interpreta este texto ahora usted? Puede dejarme en sus comentarios, en los comentarios, con todo respeto, lo que usted opina de este texto, o incluso del mensaje. Usted puede dejármelo ya sea en YouTube, cuando sea subido al canal este tema, o puede dejármelo en Facebook. Lucas 21, y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice, al levantar la vista Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Y dijo, en verdad, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su sobra dieron la ofrenda. Pero ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Algunos le dijeron que el templo estaba adornado de hermosas piedras y dones. Y Jesús respondió, ¿veis todo esto? Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Uy, uy, uy. Aquí, ¿saben qué es lo que está diciendo Jesús aquí? El templo terrenal, que prácticamente fue destruido en el año 70, me parece, e incluso durante el terremoto fue rasgado el velo de ese templo. Desde ahí, desde que el velo es roto, tenemos libertad hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, de caminar confiadamente hasta ese trono sin tener miedo, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Amigo, hermano, si usted está teniendo miedo o le han infundado miedo a usted en X denominación para que usted dé ese diezmo, el consejo es este: tome las palabras de Jesús. Él no dejó, este templo quedó atrás. El templo que importa ahora es el templo, y ese templo es Cristo. Y no es un templo que fue levantado por manos humanas, sino que fue levantado por el Padre. Fue puesto incluso dentro de nosotros. Por eso es que Pablo nos llama
morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, porque Él mora dentro de nosotros. Por eso es que Pablo hace esta se podría decir, no sé qué figura literaria es, pero estoy fuera de forma, porque antes escribía, me podía bastantes figuras, pero ahora se me ha ido todo eso. Pero por eso Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, porque ahora él viene a decir también, Cristo vive en mí. Amado hermano, no tenga miedo de lo que los hombres digan. Mejor vaya a Jesús. Y con esto quiero despedirme. Como dije al principio, usted puede ver con un poquito más de amplitud este tema. Lo puede ver en el canal El Reino en Parábolas. Ahí está el tema subido, creo que es uno de los primeros que subí. Gracias al Señor pues encontré bastante información en YouTube con respecto a eso. Y también encontré también información, pero mucha información dentro de la Escritura, gracias al Señor. Y por eso es que se presentó ese tema tal cual está en El Reino en Parábolas. Y también gracias a algunos predicadores que ellos tienen bastante conocimiento con respecto a las Escrituras. Y incluso estoy de acuerdo con algunos de ellos. Así que ahí está el tema, se llama Somos malditos por no diezmar. Usted puede ir a ese canal y puede suscribirse si usted desea. Y puede activar lo que es la campanita para que las notificaciones le caigan cuando se suba algún tipo de video. Así que hasta aquí llega este mensaje. Espero que sea de edificación para usted y no siga temiendo al Señor, porque Él le ama a usted aún con todo y sus defectos. Vamos a orar. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque nos has enseñado, Padre, que la luz admirable que es Cristo Jesús, Señor, es más perfecta, Señor, que ese antiguo pacto, que esos sacerdotes, Señor, o que ese sumo sacerdote que incluso hacía sacrificios para sí mismo y por sus pecados y por los del pueblo, Señor, tenía que hacerlos anualmente, Señor. Y también todos aquellos tenían que hacer sacrificios de tarde y mañana, Padre. Incluso ellos habían puesto su esperanza, Señor, en ese sacrificio. Pero realmente, Señor, lo que más vale es el amor que Cristo, Señor, mostró en esa cruz para todos nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu amor, Señor, por tu gran bondad, Señor, el cual se manifiesta en nosotros para que nosotros obremos de tal manera, Señor, de que quien es exaltado en esas obras no somos nosotros, Padre. Eres tú, Señor, porque de ti dependemos y en ti vivimos, Padre. Porque sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, por estas palabras, Señor, que están escritas para nuestro entendimiento, para nuestro aprendizaje, Señor. Gracias, Señor, por ponernos en este éxodo, para que aprendamos, Señor, de que tenemos que depender de ti, Señor, y no de las obras de nuestras manos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga a todos ustedes, amados hermanos.